Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Hoy nos acompaña José Raúl González. Él es el CEO de Progreso, catedrático de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín, en donde también fue decano. Además, es miembro del Comité de Fiduciarios de la UFM. Actualmente es presidente de la Junta Directiva de la Federación Interamericana de Cemento. Es licenciado en Administración de Empresas por la UFM y cuenta con una maestría en Finanzas y Economía por la Universidad de Rochester. Bienvenido, José Raúl. Es un honor contar con su presencia en este programa. Mil gracias y les agradezco que me hayan tomado en cuenta para esta entrevista. Por supuesto. Gracias a usted. Hoy vamos a hablar un poco sobre el trabajo en vísperas del 1 de mayo, día en que se conmemora a San José en su capacidad de trabajador. Como usted sabe, el Papa Francisco publicó la Carta Apostólica Patris Corde el pasado 8 de diciembre del 2020, en la cual nos invita a reflexionar sobre San José como modelo para la vida cristiana. Una de las facetas de la vida de San José es que, según la tradición, montó un taller de carpintería en el cual seguramente también trabajó Jesús. Una imagen que resulta muy conmovedora y también muy como un ejemplo para todos los cristianos. Así que para comenzar quisiera que definiéramos qué es el trabajo. El diccionario dice que es una actividad que requiere esfuerzo mental y físico y que cumple un propósito. El trabajo humano transforma los recursos naturales escasos en bienes y servicios de utilidad para otros. ¿Cómo ven los economistas el trabajo? Bueno, en primer lugar, quisiera felicitarlos por esta iniciativa. Yo me llamo José Raúl y mi madre era devota de San José y de ahí que yo haya adoptado, o me han adoptado por ese nombre, y Raúl por mi papá. Entonces, verdaderamente San José para mí es una figura extraordinaria, muy especial, y me enorgullezco de poder llevar su nombre. Efectivamente, los economistas vemos el trabajo de una manera un poquito diferente, ¿verdad? Hay tres factores de producción en la forma como tradicionalmente se analiza la economía. Uno es la tierra, el otro es el capital y el último es el trabajo, que hoy en día habrá que agregarle a ese factor también el conocimiento, que viene íntimamente ligado al trabajo porque ambos son actividades esencialmente humanas. Y por supuesto, considero que el factor más importante es el factor humano, ¿verdad? El que aporta el trabajo, el que aporta las ideas y la innovación para poder constantemente mejorar al nivel al cual ha llegado la humanidad hoy en día, que las personas que vivieron en otra época creo que jamás se hubieran podido imaginar los grandes avances que el trabajo y que el conocimiento le han dado a la humanidad. Es un término poco comprendido en el fondo desde el punto de vista económico. Coloquialmente hablando, se habla siempre del trabajo, pero desde el punto de vista económico ya lo hablaba Adam Smith en el año 1776 con aquella obra de La riqueza de las naciones. Y él encontró que cuando el trabajo se hacía de forma especializada, cuando nos dividíamos el trabajo y nos especializábamos, la productividad aumentaba significativamente, lo cual lo llevó a terminar una de sus dos grandes obras, La riqueza de las naciones, ya en el año 1776. O sea que el trabajo para nosotros es sin duda, a través de esta observación que hizo Adam Smith, la gran fuente de prosperidad de toda la humanidad, con una dimensión que Adam Smith le descubrió y que ahora es mucho más evidente en las sociedades modernas, y es ese tema de la especialización, que para bien o para mal lo hemos descubierto durante la pandemia, que al momento de estar todos confinados se corta de tajo por completo la utilidad de la especialización, y casi que algunos tuvimos que regresar a un tema autárquico, ¿verdad? En donde nuestra prácticamente esperanza de vida se reducía a la semana de comida que teníamos en la alacena, porque sin supermercados y sin contar con las ventajas de la especialización y la división del trabajo, prácticamente éramos una humanidad inútil. Y de ahí que la pandemia nos haya hecho sufrir tanto más que, por ejemplo, una recesión como la que se dio en el año 2008 con la crisis financiera, en donde, si bien es cierto, se sufrió muchísimo por parte de las pérdidas que se dieron en el sistema bancario, todavía la gente podía continuar trabajando, especializándose y por lo tanto generando toda esa prosperidad. Así que el trabajo, desde esa perspectiva de la especialización, se ha vuelto cada vez más interdependiente entre todos nosotros.
y ya lo decía Adam Smith también en el año 1776, no es por la generosidad del carnicero ni del panadero que comemos todos los días, sino por ellos y su interés en poder prosperar de manera individual. Entonces, ciertamente esta dimensión que tiene el trabajo dentro de esos tres factores tradicionales de producción es para mí el más importante, porque además se engendra a la persona humana. Claro. Sí, el trabajo es un bien necesario. Sin embargo, hay muchas personas que consideran que el trabajo es un castigo de Dios porque requiere esfuerzo, empeño y sacrificio. En Génesis 2:15 leemos que Yahvé Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Si Dios mismo trabajó para efectuar la creación y si Adán trabajó en el paraíso, es correcto pensar en el trabajo como un castigo. Yo creo que hemos oído demasiado aquella canción del negrito del batey, que el trabajo lo hizo Dios como castigo, ¿verdad? No, me cuesta, yo creo que es un error ver el trabajo como un castigo. Yo no estoy seguro que no hubiera habido trabajo aún en el paraíso terrenal, ¿verdad? A pesar de aquellas palabras tan duras que se registran en el Génesis tendrás que ganar el pan con el sudor de tu frente. Yo veo más bien el trabajo como una extraordinaria y maravillosa oportunidad para la autorrealización. Y en el caso de los cristianos sería como un medio para lograr la santificación a través del trabajo ordinario. Quizás lo que consideramos es que la santificación corresponde únicamente a los grandes santos del pasado, a los mártires, y que hay que hacer grandes esfuerzos para lograr la santidad. Y lo que yo he revisado en la literatura es que y es una postura que me parece tan simple y a la vez tan esperanzadora, es que sí podemos alcanzar la santidad a través del trabajo ordinario y que haciendo las cosas bien, que además es una increíble manera de lograr la excelencia y por lo tanto la prosperidad, el trabajo es ese mecanismo por medio del cual nosotros podemos no solo prosperar de manera individual, sino a través del intercambio inevitable que en una era de especialización dependemos del mismo, podemos generar prosperidad también para otras miles, millones de personas con las que tengamos contacto. Así que yo no quisiera que se enfocara el trabajo precisamente tan literalmente como un castigo o como una consecuencia de haber sido expulsados del paraíso, sino yo quisiera verlo más como una oportunidad que Dios le pone a disposición del ser humano de demostrar. Lo vemos, por ejemplo, la parábola de los talentos, ¿verdad? La parábola de los talentos es una parábola hermosa también, en donde le da a uno 20, le da a otro 15, le da a otro 10, no recuerdo exactamente cuántos son, pero el Señor regresa al cabo del tiempo a pedir cuentas y efectivamente, siervo bueno y fiel, 10 te di, 10 me diste, 15 te di, 15 me diste, llega con el que le dio la menor cantidad de talentos y el tipo le da miedo, no quiso trabajar, ¿verdad? No quiso poner a trabajar su capacidad de generación empresarial, llamémosle de esa manera, sino que lo fue a enterrar. Y todavía le reclama el Señor, mira, siquiera lo hubieras puesto en el banco para que los banqueros lo utilizaran y entonces hubieras generado algún interés. Pero lo más interesante no es, digamos, la admonición que le da a ese último siervo, Aragán, sino lo que hace con los talentos que eran del siervo. Se los da al que generó la mayor cantidad de talentos, porque al que tiene se le dará y al que no tiene, hasta lo que no tiene se le quitará. Qué interesante manera de ver esa forma en la cual nosotros, en cada una de las capacidades que tenemos, nuestra obligación casi que moral es ponerlos a trabajar para beneficio de nuestros conciudadanos, nuestros hermanos. Así que para mí es una excelente oportunidad de alcanzar la excelencia y Dios quiera la santidad también. Claro, estoy de acuerdo con usted. Y estamos hablando hoy del trabajo porque se acerca esta fiesta del 1 de mayo que fue elegido para conmemorar el Día Internacional del Trabajo, porque en esa fecha, y le voy a contar un poco de la historia, en 1886 se produjo una manifestación de obreros que se tornó violenta en Chicago y los sindicalistas manifestaban a favor de una jornada de 8 horas. El enfrentamiento entre trabajadores sindicalizados y la policía de Chicago resultó en 11 muertos y varios heridos. En un juicio posterior, 8 anarquistas fueron condenados por lanzar una bomba. En 1955, el Papa Pío XII instituyó la fiesta litúrgica
San Juan Obrero, también en esta fecha, 1 de mayo, ante un grupo de obreros reunidos en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Pero San José no fue estrictamente hablando un obrero que laboraba en un entorno industrial devengando un salario. Quizá usted nos podría ayudar a distinguir las consecuencias positivas y negativas de ambas celebraciones, tanto la secular como la religiosa. Sí, digamos que la celebración del 1 de mayo se ha tornado, desde mi perspectiva, más en una conmemoración que en el mejor de los casos sirve para básicamente no promover el trabajo, sino promover la organización sindical. O en el peor de los casos ha servido para promover el marxismo porque era una fiesta extraordinaria en la ex Unión Soviética para poder demostrarle a Occidente las grandes cualidades que tenía el obrero marxista en la ex Unión Soviética y en todos los demás países satélites de ese país. Entonces, yo tal vez me identificaría más con la celebración religiosa, puesto que la secular ha sido ya demasiado adulterada y politizada e ideologizada desde la perspectiva más bien marxista. Me gusta más la celebración secular en donde la figura de San José si bien es cierto, no era un empleado, pero era un trabajador. Yo creo que no existe ninguna diferencia ética en el trabajo que realiza una persona que trabaja para una empresa, como es mi caso, o el trabajador independiente, como es el caso de tantos trabajadores en la economía informal, o inclusive del mismo empresario, que el trabajo, a final de cuentas, como decía mi papá y me lo recordaba todo el tiempo, mi hijo me decía, el trabajo dignifica. Y todos trabajamos, claro, en diferentes posiciones, en diferentes roles, pero a final de cuentas llevamos ese proceso de transformación de los recursos que se nos confían. Y para mí, coincido con lo que mi padre me decía todo el tiempo, es que el trabajo dignifica, independientemente de la posición que tengamos. Yo creo que el ejemplo de San José es un maravilloso ejemplo de un hombre que fue un ser humano completo, ¿verdad? Que fue fiel a su fe, que fue fiel al trabajo, que constantemente se le daba, ¿verdad? Yo creo que además de que la tradición dice que era carpintero, pero también venían los arcángeles y le decían, bueno, ahora tienes que salir de Israel para irte a Egipto, porque Herodes te quiere matar a ti y al niño. Y entonces el tipo tenía todas las responsabilidades y más que son tradicionales de una persona trabajadora que no solo tiene la obligación de llevar el sustento a su familia, sino también de proteger a su familia. En cierta medida, San José también fue un migrante, porque tuvo que salir de su país para poder refugiarse en Egipto y después finalmente regresar a su país. Entonces creo que la connotación religiosa para mí es mucho más optimista, es mucho mejor y además es mucho más esperanzadora que la celebración secular del 1 de mayo. Y ya que mencionó a Marx, él era promotor de un sistema económico de planificación central y creía que los empleadores explotaban a los trabajadores. ¿Qué opinión le merece el concepto de explotación obrera? Bueno, efectivamente Marx partió de unas teorías que ya han quedado completamente desacreditadas en el campo económico, en el campo intelectual. Para él, la teoría del valor trabajo era lo que explicaba el valor de las cosas, ¿verdad? Y entonces los objetos tenían valor porque llevaban un trabajo. Y la teoría de la explotación se basaba en el hecho de que, por ejemplo, si yo tenía una carpintería y yo tenía contratado a un carpintero y él, digamos, la silla cuesta 500 quetzales, de los cuales 400 es madera, 50 es el salario del trabajador y 50 es la utilidad que nos queda, yo lo estoy explotando porque esos otros 50 de utilidad que le queda a la carpintería es lo que Marx hubiera llamado la plusvalía. Y por lo tanto, en el hecho de no reconocerle al trabajador, además de su salario, el valor de la plusvalía como parte de su compensación, ahí deviene justamente la explotación que el marxismo aduce. Por supuesto que eso quedó completamente desacreditado cuando grandes economistas austriacos, por cierto, como Eugene von Waberg,
escribe un libro que se llama La teoría de la explotación, donde explica a través de la teoría del valor subjetivo cómo la teoría del valor trabajo no es una teoría que puede explicar el porqué, el valor de las cosas. Y a través de la teoría del valor subjetivo, entonces, queda desacreditada la teoría del valor trabajo y entonces podemos ya desacreditar también el hecho de que la plusvalía es la fuente de la explotación. Yo creo que el marxismo es una muy mala idea, pero tiene mucha atracción, porque apela también a los sentimientos. Por ejemplo, una famosa frase de Marx, que cada quien debe aportar según sus necesidades y cada quien debe aportar según sus posibilidades y recibir según sus necesidades. Es una célebre frase, ¿verdad? Que describe una utopía imposible de realizarse, ¿verdad? Porque eso quiere decir que todo el mundo va a aportar según como pueda, pero recibe, porque yo tengo 5 hijos, yo debo recibir más que el otro que se ha esforzado más. Y entonces lo que termina promoviendo eso es que nadie produzca. Los incentivos queden completamente anulados. Y lo vemos en todas las sociedades en las que se está promoviendo una ideología socialista. Quizá en el caso más próximo que tengamos nosotros ahorita es Venezuela, como un país que inclusive teniendo las reservas petroleras más grandes del mundo, se encuentra padeciendo unos niveles de pobreza y de desabastecimiento inexplicables si no fuera porque se está practicando una política económica socialista. Entonces, lamentablemente, las malas ideas perduran y aquellos que no conocen la historia están condenados a repetirla. Lejos de que la teoría de la explotación sea algo que pueda ser desde el punto de vista intelectual sostenible, diferentes economistas a lo largo del tiempo, como el que acabo de mencionar y otros, han destruido la teoría de la explotación y han visto el salario más bien como lo que es un valor, un precio en la economía que debe ser fijado a través de la contratación y la oferta y la demanda. Entonces, creo que Marx se equivocó muchísimo, sobre todo por el hecho de pretender decir que el capital es una fuente de explotación de los trabajadores, cuando la historia ha demostrado que es todo lo contrario. El capital ha sido la fuente precisamente por la cual los trabajadores han logrado mejorar su productividad y por lo tanto mejorar sus ingresos. Y cuando uno ve la historia de la caída de la pobreza extrema a nivel global, donde hace aproximadamente 30 años estábamos a un nivel de 35% de pobreza extrema y hoy estamos a menos de 10% de pobreza extrema, podemos claramente identificar cuál de las dos teorías tenía la razón. Y claramente los economistas austríacos tenían toda la razón. Claro. Y acaba de mencionar brevemente qué es un salario. Quizá me gustaría que profundizáramos un poco más en eso. ¿Qué es y qué función cumple? Bueno, el salario, como tantos otros precios en la economía, es un precio más y cumple una función importantísima en este proceso de asignación de recursos escasos frente a necesidades ilimitadas. Que sea el salario un precio en la economía no quiere decir, como equivocadamente y maliciosamente algunas personas promueven, es querer decir que el ser humano tiene un precio. El ser humano no tiene precio, obviamente, y quienes hacen esa relación de que como el salario es un precio, el ser humano es un precio, hacen una relación absurda y equivocada. Sin embargo, no podemos sacar al salario de la función que cumple, que como todo precio cumple con 3 funciones principales. La primera, la acabo de mencionar, es un mecanismo de racionamiento de servicios escasos en este caso, frente a necesidades ilimitadas. Es una fuente de información que permite a todos los agentes económicos definir cuándo es más relativamente escaso y cuándo no. Y finalmente es un dato que se mete dentro del cálculo económico para poder, entre otras cosas, definir si un proyecto es viable o no es viable. Un proyecto que incluye un factor de producción como la mano de obra deberá incluirse también como parte de los costos de producción y entonces meter ese factor, el precio de ese factor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un mercado laboral, el cual está integrado por las personas que ofrecen sus servicios en ese mercado laboral, que son los trabajadores, está integrado por aquellas personas que demandan el servicio del mercado laboral, que son los empleadores, y a través de la interacción de esa oferta y esa demanda se termina determinando un precio de mercado. Un precio de mercado que no es, digamos, ni mucho menos un precio fijo, ni mucho menos el mismo precio para todos y cada uno de los que participan en ese mercado. Porque al final del día, dentro de esa interacción, también lo que termina determinando el valor del salario es la productividad marginal de la mano de obra.
Y lo vemos claramente, por ejemplo, entre una persona que usa un asadón para hacer un surco o una persona que es un tractor. Claramente la persona que usa el tractor va a poder aspirar a tener un salario mayor porque tiene una mayor productividad gracias al capital, que en este caso sería el tractor, que se ha incorporado a mejorar esa productividad. Y por eso es que Marx estaba tan equivocado. El capital lo que hace es habilitar una mayor productividad del trabajador, mientras que el otro que tiene un asadón, pues no puede aspirar a tener un salario tan alto porque su productividad es más baja. Entonces, la productividad marginal juega un papel importantísimo en esa interacción de la oferta de mano de obra y la demanda de mano de obra. De tal manera que nosotros, en el caso del salario, se le incluye muchos factores emocionales, porque lógicamente quisiéramos que los salarios fueran mejores siempre, pero nos debemos enfrentar a la realidad de esa productividad. Y si es posible, en vez de proponer una intervención del gobierno en la economía, como puede ser imponiendo salarios mínimos, ¿cómo podemos tener una solución de largo plazo que consiga lo que nosotros estamos buscando? Que es mejorar el salario a través de mejorar la productividad del trabajador. Dos cosas para poder lograr eso. Una es capital físico, dotar a esa persona del tractor en lugar del asadón, y la otra es capital humano, capital intelectual, capacitarlo, porque obviamente para poder manejar ese tractor tendrá que tener una cierta capacitación, y también facilitarle educación y otras herramientas intelectuales para que ya pueda pasar a una etapa de crear ideas, que es lo que nos ha generado la prosperidad reciente tan grande que hemos tenido ahora en lo que llaman ahora la economía del conocimiento, que ya pasamos de necesitar un asadón y ahora de generar ideas para todos esos startups y todos esos nuevos gadgets y servicios y productos que han salido tan recientemente. Entonces, me parece que permitir que ese salario se fije a través de esta productividad marginal, a través de este mercado laboral, nos rinde muchísimos mayores beneficios. La otra alternativa, intervenir el mercado, nos da el perjuicio del desempleo de aquellas personas que son quienes más necesitan el trabajo, generalmente jóvenes o generalmente personas con baja instrucción, lo cual me parece una crueldad no permitirles a ellos también la oportunidad de tener un trabajo digno. Claro, y esto que mencionaba sobre el pagar el salario y la capacitación me lleva a la siguiente pregunta, porque hoy podríamos decir que San José fue un microempresario porque montó su taller de carpintería, quizás en su misma casa, quizá empleó a algunas personas y les pagó un salario, quizá capacitó a otras personas en el arte de fabricar artefactos de madera, incluyendo a Jesús. Entonces le queríamos preguntar qué rol juegan los microempresarios en la economía. Bueno, los microempresarios, o como lo hemos, digamos, se califica hoy en día, las pymes, ¿verdad? Las pequeñas y medianas empresas, son la base de todas las economías en casi todos los países. Recordemos que, digamos, las empresas grandes son las que más notoriedad tienen, las que más se mercadean porque se conocen sus marcas y todo, pero no son los más grandes empleadores. Los más grandes empleadores en la mayoría de los países del mundo son las pymes, que si bien es cierto, no dan mucho empleo por empresa, sí son muchísimas empresas. Y entonces, por ejemplo, la última estadística que vi en Estados Unidos, uno de los más grandes empleadores en Estados Unidos son todos esos restaurantes que hay en todas las ciudades grandes, medianas, pequeñas en Estados Unidos, que emplearán a 6, 7 meseros, pero que como son millones de empresas, generan una base de empleo sumamente importante para efectos del número de puestos de trabajo. Entonces, las pequeñas y medianas empresas son la base de la economía, y recordemos también que todas las grandes empresas comenzaron como pymes. Entonces, dentro de esa gran cantidad de pymes está la futura gran empresa, ¿verdad? La anécdota de cómo surgió Microsoft en el garage de Bill Gates, ¿verdad? Y así sucesivamente las ideas de cómo nació Amazon o cómo nació un Apple, ¿verdad? Que todas fueron compañías de garage, digamos, en un principio, y después fueron creciendo, agarrando tracción y se convirtieron en las grandes corporaciones que son hoy en día. Así que las pymes es el gran capital que tienen los países para que de esas pymes salgan las futuras fuentes de grandes empresas de riqueza y de prosperidad para beneficio de los trabajadores, porque claramente con el crecimiento de las empresas se benefician los trabajadores no solo por la mejora en la productividad que les da aspiraciones a poder tener un mejor salario y una mejor posición, sino también porque hay otros trabajadores que se van incorporando a la pyme para convertirse entonces en una gran corporación.
son importantísimas para toda economía. Claro, ya estamos llegando al final, pero antes de concluir, le quisiera preguntar qué virtudes y talentos debe tener un emprendedor como San José. San José tenía... La forma como las escrituras describen a San José lo dice todo, ¿verdad? Porque lo escribe con una gran simpleza. Simplemente recuerdo que se le dice que era un hombre justo. Y cuando en las escrituras se dice que era un hombre justo, ya no hay otro adjetivo que se le pueda agregar a esa persona. Sin embargo, yo quisiera también complementar, ya que estamos hablando del San José, no solo del líder de la Sagrada Familia, sino también del obrero, del trabajador y probablemente del empresario. Como todo personaje que tiene esas responsabilidades, lo visualizo a él con una enorme fe, ¿verdad? Con una tremenda perseverancia y una gran prudencia, pero sobre todo con una gran visión para poder haber superado todas las pruebas que se le presentaron en la vida, ¿verdad? La primera prueba que la Escritura nos da es la de haberle sido fiel a su esposa, en no haber dudado de ella, en haber superado esos temores iniciales y en haber sido, digamos, lo suficientemente humilde para haberle hecho caso al arcángel que le dice: no rechaces a tu esposa porque ella va a tener al Mesías, ¿verdad? Y haber cumplido con ese cuidado, como yo decía anteriormente, de haber salido de Israel para refugiarse en Egipto, o de haber hecho caso al censo que lo llevó hasta Belén, y al mismo tiempo tener que velar por no solo el bienestar físico, sino también el bienestar material. Se habla digamos, es un misterio en realidad, porque la cobertura que los evangelios y las escrituras le dan a San José es poca, lo cual permite también ciertas libertades en cuanto a la imaginación de cómo pudo haber sido la vida de ese personaje, pero de que pudo darle el sustento a su familia a través de su trabajo, pudo, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que no fue un empresario pequeño que fracasó, sino que llevó con dignidad no solo su trabajo material, sino también sus responsabilidades espirituales. Creo que los empresarios y los trabajadores en general debemos estudiar más la vida de San José para poder encontrar en su vida una fuente de inspiración para todos nosotros y poder hacer el bien a través del trabajo ordinario, como claramente él lo consiguió. Muchísimas gracias, José Raúl, por la entrevista, por acompañarnos el día de hoy y compartir con nosotros su visión sobre San José y el trabajo. Pues muchas gracias por la invitación. Ojalá pueda compartir en otra ocasión con ustedes, y un saludo a todas las personas que nos han estado escuchando y les agradezco su atención. Muchísimas gracias. Para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, su trabajo, sus actividades y lo discutido en este episodio, pueden visitar www.feylibertad.org. Nuestros perfiles en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima.